Estamos grabando. Buenas noches, Betsy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla nuevamente. Pues por acá muy bien. Un gusto de escucharles Excelente. nuevamente y pues lista de escucharles también, ¿verdad? Súper, súper bien. Pues qué bueno que tengamos esos ánimos. Pues igualmente, pues buenas noches para el equipo de asesores que me honra pues acompañar en esta noche, sin hacer pues mayores presentaciones porque ya nos conocemos. Creo que por también el tema de ir honrando el tiempo, quizás, Betsy, vamos a ir pues empezando, ¿no? Creo que pues es importante hacer como una reseña muy general de lo que se refiere a los procesos disciplinarios y al despido, ¿verdad? Conforme pues la ley salvadoreña en nuestros procesos internos en las empresas, cuando pues tenemos situaciones en las que definitivamente pues tenemos que acudir a ciertas herramientas legales pues para efectos de contrarrestar ciertos comportamientos, ciertas actitudes de los empleados, de los compañeros de trabajo que no son acordes a los lineamientos de las empresas conforme sus reglamentos internos, conforme las políticas, etcétera. A partir de eso, pues creo que es importante señalar que un proceso disciplinario en términos generales, Betsy, pues básicamente pues eso es un conjunto de actuaciones que realiza el patrono o el empleador cuando considera que un empleado o un subordinado ha incumplido las obligaciones que le corresponden de acuerdo pues al ejercicio de las funciones que cada uno pues desempeña. La finalidad de un proceso disciplinario, Betsy, más allá de lograr finalmente una desvinculación o la imposición de un correctivo, el proceso disciplinario tiene la finalidad de garantizar derechos. El proceso o el procedimiento como tal es una herramienta diseñada por el legislador para efectos de que frente a una circunstancia como la que estamos hablando, pues existan ciertas garantías, pues tanto para el trabajador como para el empleador, ¿verdad? Y creo que pues ahí va a ser importante destacar que para ambos actores dentro de un proceso disciplinario que podría pues finalmente conllevar a un despido, hay aspectos muy, muy importantes en la ley, ¿verdad? Respectiva, que en este caso, pues, nuestro marco de referencia legal va a ser el Código de Trabajo, ¿verdad? Manuel, si me ayuda con la siguiente, por favor. Importante destacar, como le decía Betsy, el tema de la facultad disciplinaria que el empleador tiene o el patrono tiene, pues, deriva no de la posición que tiene como tal. Es decir, que el poder disciplinario, la facultad que el empleador o el patrono tiene respecto de sus empleados para ejercer actos disciplinarios a través de un procedimiento correspondiente, no deviene de la posición como tal de jefe o no deviene de un cargo funcional en el que tenga bajo su administración, bajo su tutela o bajo su responsabilidad a otros empleados. La facultad de la disciplina no deriva de un cargo funcional como tal, sino de aspectos que son quizás más formales, como lo es, por ejemplo, la implementación de un reglamento interno de trabajo. Y en este reglamento interno de trabajo, entre otras cosas, pues deberán de consignarse cuáles son aquellos supuestos de hecho que podrían dar lugar a las acciones disciplinarias como tal, ¿verdad? La sanción como tal debe de estar normada y debidamente regulada en este reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Pues para efectos de que a la finalización de un procedimiento disciplinario podamos pues arribar o a la desvinculación de de un empleado, de un trabajador, o pues a la aplicación de un correctivo según pues se establezca en los reglamentos correspondientes. Ya a mis compañeros le van a ir dando quizás como más
más detalles al respecto de esto. Por otro lado, está, como le decía, pues también el lado del trabajador o del empleado en cuanto a que a este lo revisten ciertas garantías que, dicho sea de paso, pues no van a ser garantías que son una bondad de parte del empleador, ¿verdad? Del patrono, sino que son pues garantías, beneficios que conforme la ley, el patrono está en la obligación de respetar respecto de sus empleados, ¿verdad? Y entre estas garantías tenemos los temas de la indemnización, la estabilidad laboral, como ya lo habrá escuchado usted, entre otros. ¿Vea? Importante quizás destacar que en todo proceso disciplinario deben de respetarse ciertos principios que tienen un basamento constitucional. ¿Y por qué le hablo de el basamento constitucional? Porque acuérdese que el Código de Trabajo es una norma infraconstitucional. Eso significa que está por debajo de la Constitución y la Constitución es como nuestro máximo referente de donde todas las normas que están por debajo tienen como su justificación de ser. Y estos principios que deben de ser respetados en todo procedimiento disciplinario, pues se los puedo resumir, perdón, por ejemplo, el derecho al debido proceso, ¿verdad? El derecho de audiencia y el derecho de defensa, la igualdad y la seguridad jurídica. Sobre la base de estos pilares, digámoslo así, del derecho constitucional, se justifica de alguna forma que existan regulaciones que habiliten a los empleadores a diseñar un procedimiento interno disciplinario para efectos, pues, de controvertir acciones que van que no van en sintonía con las políticas, con los reglamentos, con los valores de las empresas. Y es importante, pues, señalárselo porque creo que al final todo empleador, pues toda empresa debe de conocer mínimamente aquellas garantías constitucionales básicas del debido proceso. Entre estas, como le repito, los empleados tienen derecho a ser escuchados, ¿verdad? Tienen derecho a defenderse, tienen derecho a adoptar una postura y tienen derecho a aportar elementos probatorios y a controvertir aquellos, pues, que son la base de un señalamiento en su contra, ¿verdad? Todos estos aspectos son bien importantes porque en un proceso disciplinario, pues, entre otras cosas, pues, debe de primar siempre, pues, la transparencia, la imparcialidad y la objetividad, ¿verdad? La siguiente lámina, Manuel, por favor. Y quizás con esto voy a ir terminando mi intervención para no alargarme tanto pues, y darle ahí la intervención a mi equipo de trabajo de asesores pues para que continúen. La base normativa, como le decía, pues el reglamento interno. Quizás puntualizar algo bien puntual, valga la redundancia, y bien importante sobre este punto, es el hecho de que el reglamento interno de trabajo es de obligatorio cumplimiento cuando tenemos básicamente una plantilla de trabajadores que supere a las 10 personas, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que el reglamento interno es una herramienta, es un documento que va a contener pues aspectos muy relevantes en el tema disciplinario y en el tema del despido, pues porque como le repito, entre otras cosas, pues en este debe de contenerse cuáles van a ser los supuestos infractores, cuáles van a ser las infracciones, cuáles van a ser las consecuencias y en todo caso, pues cuál debe de ser el procedimiento a adoptarse frente a la concurrencia de estos supuestos que van a dar lugar al inicio de una acción disciplinaria y posteriormente, pues como le repito, pues arribar o no a una desvinculación, ¿verdad? Yo creo que es importante tener en cuenta el hecho de que el reglamento quizás es como aquel pilar fundamental que nos va a servir de herramienta para que en lo sucesivo las actuaciones del procedimiento eh, tengan una justificación y una validez
sobre la cual respaldarse, ¿verdad? Así que de mi parte, hasta este momento, pues voy a ceder la palabra a mi próximo compañero, Betsy, y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Gracias, licenciado Doño. Sí, en este caso, como nos venía compartiendo el licenciado en su intervención, y con respecto a las actividades disciplinarias que nosotros podemos hacer, hay que respetar ciertas garantías. Y en este caso me llamaba la atención una que él decía que era sobre el debido proceso. Precisamente con respecto al debido proceso, también la ley le exige al empleador que siga cierto proceso, ciertas circunstancias, ¿verdad? Que no se dé, por ejemplo, una acción disciplinaria de hecho, sino que lleve un proceso. Y eso obviamente que sea garantizado frente a la autoridad que es el director del Ministerio de Trabajo. Ahora, en ese sentido, encontramos dos niveles. En primer lugar, estamos hablando de, por ejemplo, algo leve, que es la suspensión de un día. Esta suspensión de un día se puede llevar a cabo o es aplicable cuando hay una falta disciplinaria estipulada. ¿A qué nos referimos con una falta disciplinaria estipulada? Nuestro compañero hace un momento nos hablaba con respecto a un poco al reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo no es opcional o no es algo que el empleador puede o no puede hacer, sino que es algo obligatorio cuando pasa de 10 o más personas. Cuando hay 10 o más trabajadores en una empresa, ese empleador está obligado a hacer un reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Eso es en primer lugar. Ese reglamento interno de trabajo tiene que llevar las disposiciones disciplinarias y el modo de aplicarlas, ¿verdad? Es decir, el reglamento nos permite tener como un amparo que si esta persona infringe o comete un error, nos vamos, ¿verdad?, al reglamento interno y vemos si el reglamento interno precisamente lo estipula. Y si lo estipula, entonces usted como empleadora tiene un asidero, incluso legal, como para tomar una acción disciplinaria. No es solamente decir, con todo respeto, ¿verdad? A mí se me antojó que vos te fueras un día de suspensión y ya, porque entonces el empleado puede ir al Ministerio de Trabajo, puede solicitar incluso una inspección y se establece de que esa persona fue suspendida ese día sin motivo alguno, porque el motivo por el cual se fue es porque ese motivo no estaba estipulado en el reglamento. Entonces, insisto, el reglamento de trabajo tiene que hacerse cuando hay 10 o más personas, empleados, y que debe llevar, por ejemplo, hora y entrada y salida de los trabajadores, horas y lapsos destinados para comidas, lugar, día y hora de pago, designación de la persona ante quien podrá ocurrirse para peticiones o reclamos, disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas, etcétera. Entonces, este reglamento es esencial para los procesos disciplinarios, pero este reglamento también tiene que ser legitimado y aprobado por el director general de trabajo. Eso lo encontramos en el artículo 302 del Código Laboral, que establece que todo patrono privado que ocupe de modo permanente 10 o más trabajadores y las instituciones oficiales autónomas o semiautónomas tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de trabajo que deberán someter a la aprobación del director general de trabajo, sin cuyo requisito no se considerará legítimo. Es decir, es obligatorio presentarlo, si no, no es legítimo. Ahora, si yo como empleador yo no tengo ese reglamento, entonces prácticamente no tengo el arma principal como para poner disciplina, ¿verdad? Ahora bien, eso es con respecto al nivel uno. Cuando hablamos del nivel 2, que estamos hablando de una suspensión hasta 30 días, entonces aquí ya aplica sin reglamento o con reglamento, ¿verdad? O en circunstancias especiales. Es decir, no estaba en el reglamento cierta conducta o cierta actividad, pero estamos hablando que solo porque no esté en el reglamento, pues no la vamos a permitir, ¿verdad? Me explico. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer con respecto es que cuando hay una suspensión que es hasta 30 días, en esas circunstancias especiales, o cuando la empresa no encuentre con el reglamento interno,
el inspector general de trabajo puede autorizar una suspensión de hasta 30 días previa calificación de los motivos, ¿verdad? Es decir, se establece una inspección y se ve si esa persona, si el hecho equivale a esa suspensión. Ok, con respecto a esto último que estaba hablando, para conseguir una autorización para suspensiones mayores, lo primero es la solicitud, ¿verdad? Eso es lo primero. La solicitud, en segundo lugar, estamos hablando de una inspección y la resolución. Cuando hablamos de la inspección, obviamente estamos hablando previa prueba, o sea, que hay cámaras, usted vio que el trabajador hizo un acto que puso en peligro a los demás y tal vez esa acción que hizo no estaba precisamente en el reglamento de trabajo, eso no significa que no vamos a sancionar. Y si se ha vuelto grave, eso, si a causa, por ejemplo, de lo que él hizo se arruinaron maquinarias, si a causa de lo que él hizo hubo un accidente o un desprestigio incluso para la empresa o una falta de respeto gravísima. Entonces, si yo quiero suspender hasta 30 días para un castigo mayor, ya tendríamos que solicitar, ¿verdad? Una inspección por parte del Ministerio de Trabajo y finalmente, pues hay una resolución dependiendo si el inspector, ¿verdad? Considera viable o también lo deniega, que es otra opción, ¿verdad? Creo que hasta acá, con esta parte, quedamos a disposición suya con respecto a esos temas más adelante y continúan mis compañeros. Bueno, gracias, Manuel. En este momento voy a continuar yo con la asesoría, licenciada Betsy. Yo le voy a hablar un poco sobre el tema del despido. Como se puede ver acá, en esta parte yo le menciono el despido que es con responsabilidad patronal. Entonces, todo esto se encuentra regulado en el Código de Trabajo igualmente, ¿verdad? A partir del artículo 50 más o menos, usted puede empezar a ver todas las cuestiones del despido con responsabilidad patronal. Entonces, en primer lugar, tenemos el despido de hecho, que es la terminación por voluntad patronal unilateral, ¿verdad? En este caso, el trabajador no decide, no renuncia o no se hace la terminación del contrato por mutuo acuerdo, sino que el patrono es el que decide terminar la relación laboral. En este caso, la presunción legal, es decir, la generalidad, es que se presume que es injusta causa. Entonces, en este caso, si es injusta causa, eh, existe eso de dar indemnización al trabajador, ¿verdad? Es obligación del patrono dar la indemnización al trabajador. Luego de eso, tenemos el despido indirecto. Esto es muy importante y es importante que lo tome en cuenta también porque quizás a veces los patronos hacen algunas acciones pensando en que son como sanciones para el trabajador por algún incumplimiento o por alguna negligencia o algo así, pero en realidad lo que están haciendo son acciones que conllevan a un despido. Entonces, esto es importantísimo que la parte patronal la sepa porque si se llega a concurrir en cualquiera de estas circunstancias, el trabajador está en todo su derecho de ir al Ministerio de Trabajo y reclamar la indemnización por despido y el patrono va a estar obligado a darle la indemnización aparte de vacación proporcional, aguinaldo proporcional y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos estas situaciones para evitarlas por completo, ¿verdad? En este caso, el despido indirecto, acá le menciono yo algunas de las causales que menciona el Código de Trabajo. Retiro por actos vejatorios, es decir, que se esté dañando la integridad física o moral del trabajador al punto de que el trabajador deba irse, ¿verdad? Decida retirarse por completo del lugar de trabajo. La reducción de salario, es importante mencionarle eso, también se toma como un despido indirecto. Entonces, dentro de una misma empresa, a un trabajador no se le puede reducir el salario por
ya sea por otro puesto o por el mismo puesto con un salario menor. Si no, esto se considera despido indirecto y tiene derecho el trabajador, como le comenté, a pedir su indemnización y también el traslado. Eh, en este caso, si es un traslado y el traslado perjudica al trabajador, ya sea porque tiene menos condiciones laborales, como le acabo de comentar, menos salario, prestaciones que tenía antes se las han quitado, etcétera, etcétera, también se considera despido indirecto. Y la consecuencia de esto es el derecho a la indemnización, como le comenté, ¿verdad? Luego de eso también tenemos la presunción de despido, que es la última, y esto también, como le comento, es súper importante porque muchas empresas no lo saben, pero cuando un trabajador, ya sea, digamos que por faltas recurrentes del trabajador o por llegadas tardías o por cualquier situación, el patrono decide ya no dejarlo entrar al lugar de trabajo porque dice, bueno, venís 4 horas después, mejor ya no entres. Eso se considera una presunción de despido, es decir, bloquear al trabajador de su derecho, ¿verdad?, a laborar y por tanto ingresar a su lugar de trabajo se considera como un despido. Entonces, en este caso también va a estar obligado el patrono a realizar el pago de la indemnización y de las demás prestaciones proporcionales, ¿verdad? Que deba pagar el patrono al empleado. Si gusta, me lo pasa, Manuel. Bueno, le comento que para que no asustar tampoco de que todo es con responsabilidad para el patrono, ¿verdad? También hay algunas causas de despido sin responsabilidad para el patrón. Y en este caso, estas las encontramos en el artículo 50. Yo acá, nosotros le hemos puesto algunas aquí, sin embargo, comentarle que son 20 causales. Entonces, si existe alguna situación del trabajador que de verdad esté siendo negligente, inmoral, cualquier cualquier razón que se considere que de verdad está atentando contra el establecimiento, el trabajo o eso, podemos nosotros ir a buscar en el código de trabajo a ver si ahí se encuentra alguna de estas razones y eso hace que sea sin responsabilidad patronal, es decir, no debe pagar indemnización, ¿verdad? En este caso, le comento algunas, primero por la conducta del trabajador. Y esto en lo que respecta al irrespeto hacia hacia los demás trabajadores y hacia el patrón, la desobediencia manifiesta, revelar secretos propios del trabajo, ¿verdad? O de la empresa. Todo eso se consideran faltas de conducta que habilitan el despido sin responsabilidad patronal. Además de eso, también encontramos la parte del desempeño y esta hace referencia, en pocas palabras, a la negligencia reiterada o la pérdida de confianza. Sin embargo, me gustaría comentarle que sobre el caso de la negligencia reiterada, el artículo 51 del Código de Trabajo nos menciona que si usted pasó a un trabajador de un puesto al otro y la negligencia se ha producido en el nuevo puesto, el Código de Trabajo nos dice que usted no puede despedir al trabajador en ese nuevo puesto. Entonces, incluso se lo voy a leer para que lo vea, ¿verdad? Y igual cualquier pregunta usted nos la puede hacer. El patrono no podrá dar por terminado el contrato por negligencia o ineficiencia del trabajador cuando se deban a motivos, ya sea de enfermedad o de traslado del mismo a un puesto de mayor responsabilidad. En esos casos, usted no puede despedir al trabajador, pero en el segundo caso tiene como esta, eh, ahí esto que a usted le puede servir, que esto es en
durante los 3 primeros meses que el trabajador esté en ese nuevo puesto. Entonces, durante esos 3 meses, usted no lo puede despedir bajo el argumento de que es negligente en el nuevo puesto, ¿verdad? En ese caso, el mismo Código de Trabajo nos da la solución. Se debe reinstalar al trabajador a su puesto original. Esa es como la solución. E incluso el mismo trabajador, si él considera que él está siendo ineficiente o negligente en ese nuevo puesto de trabajo, él puede pedir el traslado a su puesto original, y es importante mencionarle que el patrono está obligado a acceder. Entonces, para que lo tome en cuenta también, ¿verdad? Por cualquier situación, durante los 3 primeros meses de traslado no se puede despedir al trabajador. Igual como le mencioné, por causa de enfermedad tampoco, ¿verdad? Si la negligencia, digamos, se debe a causa de enfermedad, no se puede despedir. Luego, ya siguiendo con las causas que sí permiten el despido, el ausentismo. eh, Esto hace referencia a inasistencias injustificadas, es decir, que usted no le lleven el comprobante respectivo de por qué se está ausentando de sus labores, ya sea el comprobante médico, del seguro social, etcétera, una prueba justificada. Esto es si el trabajador falta a sus labores 2 días consecutivos, se presume el despido sin responsabilidad patronal. Se entiende que el trabajador ya no va a llegar, ya no está realizando sus labores, entonces se procede a despedirlo justificadamente. O también 3 faltas no consecutivas en un solo mes, sin que se presente la justificación por parte del trabajador. Es decir, digamos que el trabajador falta un día a la semana por 3 semanas y no le presentó ninguna justificación, entonces usted está habilitado a despedir al trabajador sin responsabilidad patronal. Y por último, también los daños y riesgos, que hace referencia a que haya un maltrato en los materiales que se utilizan para las labores, ¿verdad? Y que esto haya conllevado a un perjuicio real por el mal manejo de estos materiales, o también, súper importante, que se haya presentado en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas. Entonces, en estos casos, claramente, siendo un peligro total, ¿verdad? Para el trabajo, para los trabajadores y el patrono, le da esa habilitación al patrono para despedirlo sin responsabilidad patronal. De mi parte, eso es, así que la dejo con la compañera para que siga. Buenas noches, licenciada Betsy. Espero se encuentre bien. Como ya le mencionó la licenciada Daniela, existen lo que son despidos sin responsabilidad para el patrono, ¿verdad? Pero cuando se da lo que son los despidos injustificados, existe lo que son las indemnizaciones. En este caso, esto se va a encontrar en el artículo 58 del Código del Trabajo. Más que todo, el despido cuando es sin causa justificada, el patrón tiene derecho a una indemnización. El trabajador tiene derecho a una indemnización. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando los contratos a plazo o los contratos con tiempo indefinido, el patrono deberá pagar una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. En este caso, hay un límite también para lo que es el cálculo de la indemnización, ¿verdad? Que ningún salario va a ser superior a 4 salarios mínimos diario legal vigente. Y que en caso de algún despido, van a suceder lo que son los salarios caídos. En caso de juicio, el patrono puede ser condenado a pagar los salarios que el trabajador dejó de percibir desde la demanda hasta la sentencia, con un límite de 35 días en la primera instancia. ¿Me pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Vale. Pero también existe lo que es una protección
para 3 tipos de trabajadores. En este caso es lo que se llama la garantía de estabilidad laboral. ¿Quiénes serían esos trabajadores? En este caso son las mujeres embarazadas, los directivos sindicales y los trabajadores con enfermedades crónicas. En el caso de las mujeres embarazadas, ellas tienen protección a no ser despedidas desde el momento en que ellas inician su embarazo hasta 6 meses posteriores del descanso postparto. Y en el caso de los directivos sindicales, no pueden ser despedidos durante todo el periodo de su elección y un año después de haber cedido sus funciones. En el caso de los trabajadores con enfermedades crónicas, ellos no pueden ser despedidos desde el momento que requieren una atención médica especializada y que su protección se va a extender hasta un plazo de 3 meses posteriores a que se concluye el tratamiento médico. Esa sería mi intervención, licenciada. Gracias. Sí, solo perdón, nos vamos a tener que cambiar, ¿verdad? Solo cerramos esta sesión y en unos minutos le mandamos, licenciada, el nuevo link. Listo, gracias. Gracias. Gracias.